Creo que con lo de ayer ha habido un poquito más de declaración en algunos conceptos, quizás en algunas técnicas, en algunos cambios que se están viendo, que se están pasando, sí. Y hemos tratado de hablar, mostrarles un poco de cómo ya cambia el tema de quizás de principios, de preparaciones, de materiales, de algunos conceptos que quizás alguna vez no estaban muy claros o no los habíamos visto, pero lo de ahora yo creo que vamos a saltar incluso un paso más grande, vamos a ver nuevos principios, nuevos conceptos también, nuevos materiales en sí, que ya sí hay quizás un pequeño grupo, no, sino hay pocos materiales que llegan lamentablemente sí al mercado, pero ya hay en la región y ya están empezando a manejarlos, porque en Europa manejan un tipo de resinas, no sé por qué Sudamérica manejan otros. Ahí como que digo, claro, por ejemplo, tienen unas resinas, las Empress tienen un tipo de Empress en Europa y hay un tipo de Empress en Latinoamérica. No sé por qué manejan. Entonces ya como que se está empezando a expandir más este conocimiento de materiales para que puedan manejarse más en el mercado. Quizás sí va a ser complicado que lleguen en sí a Bolivia por tema de papeles, y hablamos con muchas empresas, que lamentablemente acá piden mucho el papeleo. En cambio la importación, por decirles a Chile, nos decía uno agarra, muestra que realmente es un material médico y puede importar de manera rápida y fácil. En cambio acá que hay que mostrar cantidades, que para qué, que cómo, que por qué, que cómo afecta a la salud. Entonces es complicado, pero yo creo que va a empezar a flexibilizarse ese tema, y de aquí quizás esperemos que sea a corto plazo, esperemos que sí sea, porque los cambios empezamos a copiar todo de afuera también y empezamos a movernos de otra manera también como país. Entonces yo creo que va a existir eso, y bueno, pues nuevamente les digo, ustedes van a tener por lo menos un pasito más, van a poder saber aplicarlos un poco más, van a poder conocer un poco más cómo es el manejo de estos materiales. Sí, y los tenemos, los vamos a poder ver un rato de eso, cómo es el ribbon, cómo es el Everex, cómo es la consistencia, porque la consistencia del Everex es rara, es una resina muy pegajosa, eso es lo malo, pero es muy bueno, y se nota la fibra de vidrio, van a ver, se nota pelitos, se notan micropartículas de fibra de vidrio. Bueno, entonces... Sí, entonces, doctores, habíamos ido viendo, y bueno, les voy mostrando, esto muestra mucho de que esta odontología creo que ya pasó hace tiempo, y lamentablemente sigo viendo, he visto de un colega, no voy a dar nombres, yo lo tenía aquí arriba, se dicta cursos a nivel Bolivia él, y mostró justo un caso así, recién, y yo le digo, mi hermano, bueno, mi hermano. Entonces, ¿qué es esto, no? El lobo. Sí, era parecido. No. Pero entonces, esta odontología no, doctores, yo creo que no, esto ya es hacer daño a nuestros dientes. Porque ¿quién quisiera tener este tipo de restauraciones en boca? Y veo rehabilitaciones completas que están haciendo esto, y esto que implica hacer endo, muchas veces postes, doctores, miren este tipo de tratamientos que los sigo copiando en Facebook, que hay algunos que lo suben. Yo sigo páginas incluso de Arabia Saudita, sigo páginas sí, exacto. No sé si es el tema cultural. Hay famosos que sí. No, pero he visto que tienes que hacer unas placas. Que estos los reggaetoneros que usan mucho que oro, que brillitos, que ahora los tatuajes en los dientes, que son tipo de moda que quieren incluir. Pero yo creo que nuestros dientes blanquitos, como. Pero hay gente que le gusta alterar mucho su cuerpo, ¿no? Ahora, no sé si es tema cultural, el tema del oro. Ahora hay un grupo muy grande en Estados Unidos, el grupo Tucker, que maneja mucho oro, restauraciones con oro, porque el oro es el mejor metal y se comporta muy bien como un diente natural. Entonces hay grupos que manejan mucho el oro. Doctor Víctor Guerrero, por ejemplo, no sé si lo conocen, va a estar acá en el país en noviembre, creo, octubre, noviembre. No, está llegando a hacer un curso de aislamiento. Él es top en aislamiento. Top, es un genio en aislamiento. Y él es un peruano que se ha ido hasta Italia a dictar cursos de aislamiento, imagínense, es muy bueno. Él pertenece a este grupo. Este grupo Tucker maneja mucho el oro, pero también es otra filosofía que manejan.
O acá, por ejemplo, ¿no? Es más Acá el tema cultural creo que lo manejamos claro, siempre, ¿no? igual que todo, pero está, claro. Entonces, Porque mientras más oro tienes, más plata tienes para sí, diferencia. sí, y hay personas que les gusta. Sí, sí. Ahora yo creo que también está empezando a cambiar eso porque yo, como les digo, veo muchos tus pacientes de recambios de coronas fenestradas, de mi estrellita, he visto hasta nombres. Sí, Hugo, ¿verdad? Hugo. Sí, así. En serio, yo tengo una foto, sí, una justo me tenía que decir uno Frey. Una foto, sí, sí. Una de las Entonces, pero yo creo que está cambiando, ve que se da, porque ya vienen y dicen, doctor, ya no me gusta esto, quiero cambiarme, ya no me gusta mitad, ya no me gusta mi. Hay un grupo sí todavía pequeño, creo, pero ya está como que cambiando y viendo otro tipo de cosas, ¿sí? Pero miren qué tipo de tratamientos vemos y miren lo que les decía. Endos, muchas veces pernos, muchas veces coronas. No solo coronas, pues, conservadoras, sino que agarran y dicen, voy a hacer una corona y la corona le metemos. Si no manejamos una buena técnica, no manejamos buenas presas. Entonces, creo que sí es complicado y es duro ver este tipo de tratamientos, ¿verdad? Y como les digo, les repito, recién yo vi de un colega, recién que dijo, no, y todavía puso estética, adhesiva, conservadora, y subió en Facebook, subió en WhatsApp, y dicta cursos, bueno. La única opción también era, ¿no? ¿De qué? ¿La única opción en qué sentido? Para restaurar dientes, ¿no? Usar la habitación mecánica. Era. Claro. Pero ahora, como les digo, yo creo que ya esto ya no. Yo no. Les voy a mostrar casos clínicos. Voy a pasar para que vean un poquito casos clínicos de incluso cómo nuestro mismo organismo se da cuenta y reacciona tal vez a como manera de defensa, y nuestra pulpa se empieza a retraer, cómo empieza a hacer esa remineralización, y pasa mucho en cámaras pulpares, podemos ver en conductos quizás en unirradiculares, cómo empieza a ver esa remineralización porque el organismo se da cuenta. Y lo que decíamos ayer, obviamente acompaña mucho el diagnóstico, un buen diagnóstico para poder seguir trabajando. Sí, entonces esto, yo creo que hay necesario postes metálicos. Ya no, doctor, si ustedes empiezan a ver esto, creo que no. Vamos a ver un poco de quizás el uso de fibra en dientes anteriores, que no era la idea de estas clases, pero vamos a ver si cómo realmente se puede rehabilitar dientes sin postes ya. Sin postes, incluso hay estudios. Voy a buscar, tengo una igual, pero hay estudios de endodoncia que muestran que un mal acceso, un mal tratamiento con limas puede causar microfisuras a nivel radicular, más un poste que no está bien adherido, el tipo de oclusión puede causar muchas microfisuras y llega a fracturarse esa pieza. Son postes metálicos, sí. Esto no, esta odontología no, ya no. Metales en boca los decía, ya no. Yo creo que ya debemos evitar trabajo. Bueno, y nuevamente les digo, doctores, las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan al cambio. Y hemos visto cómo hay empresas tan grandes que están desapareciendo porque no quisieron innovar, no quisieron cambiar. La pandemia nos ha enseñado también mucho, que si no nos adaptamos al cambio, bueno, no estamos preparados para seguir adelante. Y hay que cambiarlo, entonces vamos a cambiar esa idea de ser muy agresivos. Ya hay bastante evidencia científica, ya hay muchos estudios in vitro, ya está empezando a haber cada vez más evidencia clínica, que creo que la clínica es la que manda. Yo hago mucha clínica. Yo estoy feliz en el consultorio cuando voy a la universidad y estoy con pacientes y estoy feliz. Creo que hasta les quito a los pacientes a mis estudiantes por trabajar ahí. Sí, a veces les digo, sí, a ver, tú puedes no ver, préstame mi método, creo que ni aprende mucho, pero estoy ahí metido, pero trato de estar con pacientes, me gusta mucho la práctica, yo soy más de meter mano. Sí, Declaraciones fuertes. Declaraciones fuertes. Sí, entonces nos adaptemos, doctores, a estos nuevos cambios que hay. Les repito, yo había un tiempo que recibía, hasta me he peleado por Facebook, por Messenger, por WhatsApp, que como docentes buenos a nivel Bolivia, que yo los admiraba, pero
creo que a veces uno empieza a mostrar otras cosas o mostrar nuevas cosas que funcionan, como que otro agarra y dice, sí, porque está hablando ¿no? Yo, según yo soy el que sabe más, yo soy el que puede más, pero empiezan a molestarnos. Pero ahí uno se da cuenta que realmente está haciendo bien las cosas. ¿Sí? Entonces, lo que les digo es que hay que tratar de animarse a hacer más esto. Ya hay mucho, a nivel Sudamérica hay mucho, en Europa ya lo están haciendo. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque funciona, ¿no? No creo que lo hagan, no hagan tantos estudios en Estados Unidos, por ejemplo, que empiezan a estar estudiando mucho esto que les voy a mostrar, están estudiando mucho a detalle, a fondo, para que no haya gente, hay brasileños, peruanos, mucho más que todo peruanos y brasileños que le hagan un poquito mal de esto. ¿Sí? Porque hay cosas medio... Bueno, vamos a ver por qué, vamos a esperar un poquito, pero ya viendo los conceptos que se están manejando ahora, ahí es donde hay la pelea. Este es un artículo... ¿Perdón? Ahora vamos a ver todos los sí. Son 22, 23, como que podemos decir pasos para hacer una odontología biomimética. Y voy a mostrar en casos que son. En pasos va a sonar bastante grande, pero cuando está trabajando ya después ya es distinto, ¿no? Este estudio de 1999, como les digo, miren, de Mañé está, creo que Mañé es uno de los precursores a nivel... Sí, Pascal. Pascal Mañé. Sí, Mañé está casi en todo lo que habla de biomimética. Pascal Mañé, nuevamente les repito, y el doctor David Aleman, yo creo que son los precursores, son los más grandes referentes a nivel de biomimética ahora. Sí, miren, ya empezaba a hablar desde 1900 de biomimética. Ahora, doctor, es algo que agarran muchos, y también es pelea, es de que la biomimética es algo que se ha inventado, es algo de ahora. No, la biomimética viene, miren, desde 1999. ¿Ya? Y esto no solo es en restauraciones, sino hay resinas que uno agarra y dice, vamos a trabajar de manera biomimética, y es imitar la naturaleza, que es a lo que nace el tema de la biomimética, ¿ya? Es imitar la naturaleza, más que todo, ¿sí? Entonces, en este estudio de 1999, ¿qué decía el doctor Pascal? El entendimiento de los tejidos dentinarios y su comportamiento es esencial para el desarrollo de procedimientos restauradores. Entonces, debemos conocer cómo es nuestro esmalte, tenemos que conocer cómo es nuestra dentina, ver cómo funciona ese enamelo dentinario, cómo reacciona un esmalte sin dentina, cómo es un esmalte con dentina. Evita propagación de cracks, todo eso hemos visto, cómo es la dentina flexible. Si sabemos cómo funcionan estos tejidos y conocemos los materiales además, vamos a poder imitar la naturaleza. Si tengo una dentina flexible, necesito una resina flexible. Tengo un esmalte más rígido, necesito una restauración también rígida. O que sea lo más parecido en resistencia flexural, resistencia a la tracción, tantas cosas muy parecido al esmalte. Y es por eso que hay también cerámicas que se parecen mucho al esmalte. Sí, entonces, por eso hay muchos estudios que demuestran la resistencia entre dentina y esmalte. Hay adhesivos que uno pega con un esmalte y dentina y imita la misma resistencia de unión entre esmalte y dentina. Entonces, eso va a la biomimética. Imitar o copiar lo más posible la naturaleza. Sí, siempre y cuando conociendo nuestros tejidos dentarios. Y que decía, nuevas tendencias en odontología restauradora consisten en reproducir el comportamiento original de los dientes intactos, que es la biomimética. 1999, doctores. Son más de 20 años que ya se viene hablando de esto. Y es más, empezaron a hablar de biomimética hace más de 20 años. Hay conceptos que todavía tienen mucha más antigüedad, así como el sellado dentinario inmediato. Muchos pensaron que era Pascal Mañé el que había inventado esto. Que como les digo, yo en pandemia, no sé, se escuchaba mucho del sellado dentinario inmediato. Pero viene desde los japoneses esto de Takao Fusayama, si no estoy mal se llama, que es uno de ellos, empieza a hablar mucho de esto, que fue el creador de la capa híbrida, ¿verdad? Entonces viene desde hace muchos años, ¿sí? Entonces biomimética va a tratar de imitar la vida, va a empezar a trabajar sobre la mecánica, biomimética estructuralmente los dientes que se comporten igualmente, en la manera estética también, cuando hacemos carillas tiene que ser un diente que imite la naturaleza, bordes incisales más translúcidos, con lóbulos, con características de anatomía horizontal, vertical, eso es biomimética. Resinas que se comporten igual, no solo en color, sino también en resistencia. Que las propiedades internas de estos materiales sean iguales a la naturaleza, porque si no, no funcionaría. Y es por eso que se dejan atrás otros que no imitaban mucho la naturaleza. Por eso que salen nuevas resinas, nuevos colores, nuevos materiales. Entonces, el rare, ¿sí? Es imitar la naturaleza, que sean materiales que se comporten igual que nuestro diente. Y ya los tenemos. ¿Sí?
Este es un ejemplo de biomimética en la naturaleza. Había este tren en Japón, pasaba por el medio de la ciudad. Y dice que este tren que pasaba por el medio de la ciudad emitía mucha, pero mucha bulla, muchos ruidos. Escuchaba el tren, las personas estaban cansadas y aburridas y no sabían qué hacer los ingenieros. Empezaron a estudiar la naturaleza. Vieron en la naturaleza que existía este pajarito, este martín pescador, que volaba y no emitía ningún sonido alguno cuando volaba. Empezaron a estudiar el pajarito y vieron que era por el tipo de pico que tenía el pajarito. Y dijeron, ¿por qué no incorporamos ese tipo de pico a nuestros trenes para ver cómo funciona? Imitaron este tipo de pico de pajarito. ¿Qué creen? El tren dejó de sonar como sonaba antes. Quedaron tranquilos, entonces. Es un ejemplo más de biomimética en las cosas diarias de la vida o en las grandes creaciones que hacen en otros países o otras empresas. ¿Sí? Entonces, en eso va muy parecido incluso a la biomimética de nuestro salario de Junior. Lo voy a repasar un poquito. Y aquí es donde empezamos a meternos un poco más, doctores, y empezamos a hablar vamos a hablar de 7 puntos que están, estos vendrían a ser los conceptos grandes de lo que viene a ser la biomimética, doctores. Quizás algunos los conocen, quizás algunos no, quizás son conceptos muy nuevos. Y vamos a hablar de estos 7 pasos. Vamos a hablar del diagnóstico y tratamiento de cariología. Realmente sabemos lo que les decía, cómo tratar la caries. Muy bien. Sabemos darle un tratamiento adecuado a la caries. ¿Qué es la caries? Sabemos qué es una caries. Cada vez los conceptos se siguen renovando, se siguen cambiando. Yo no sé si han escuchado que la caries ahora es una disbiosis. ¿Han escuchado eso también? Que es una disbiosis, la caries multifactorial, que es contagiosa. Sí. Sí, entonces, he escuchado la triada de Case, la tetrada de Case, que es un montón de cosas, cada vez hay más conceptos de teología de la caries. Entonces, realmente conocemos cómo es nuestra caries, porque en base a la caries es donde empieza a tener más todos los problemas dentales. Entonces, vamos a ver un diagnóstico y un tratamiento de cariología, la jerarquía de bondabilidad. ¿Alguna vez han escuchado este concepto de la jerarquía de la bondabilidad? Esta jerarquía de bondabilidad empieza a hablar sobre qué tipo de adhesión hay en los distintos sustratos. Hay una jerarquía, por eso, de adhesión. Hay un tipo de adhesión en dentina más profunda. Hay un tipo de adhesión en dentina más superficial. Y es por eso que el esmalte es el mejor tejido para adherirse. Porque es el más noble. Uno pone lo que ponga ahí, se pega. Entonces, por eso es que uno dice, siempre teníamos la idea de que el mejor tejido para adherirnos es el esmalte. Porque todo se adhiere en esmalte. Todo. Pero pues no siempre tenemos pacientes con buen esmalte, tenemos que trabajar en calidades dentinarias, ¿no? O en la dentina. Ahora, la dentina habrá el mismo índice de adhesión en una dentina esclerótica que en una dentina superficial. Varían los valores y tenemos que conocerlos, tenemos que saber bien cuánto de adhesión tengo ahí, cómo puedo mejorar esos valores de adhesión para que yo esté bien adherido a esos pisos y evitar factores de contracción, evitar el factor cero, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito qué tipo de valores de adhesión hay en dentinas más profundas y en dentinas más superficiales. La maximización adhesiva, técnicas de maximización adhesiva. Uso de chorros de óxido de aluminio, calor, microincrementos también para hacer mejor fuerza adhesiva, porque habíamos dicho, si nos pegamos vamos a estar tranquilos. Mientras mejor adheridos estemos a la superficie, vamos a estar más tranquilos. ¿Sí? Entonces, maximización adhesiva. Control de estrés de contracción, uso de lámparas, qué tipo de resinas tendríamos que utilizar. ¿Realmente son buenas las resinas bulk? Bien. La resina bulk nos las venden igual como que la resina que van a agarrar 4 o 5 milímetros de incremento, polimerización, para cavidades grandes. La resina bulk es una cosa, la técnica bulk también es otra. La técnica bulk no es muy buena. La resina sí. Es más translúcida, puede polimerizar más, como que los fotones llegan hasta el piso, hablando un poco de polimerización. Entonces, sí, la resina bulk es buena, pero la técnica bulk no es muy buena porque causa mucha contracción y vamos a ver un video de cómo se contrae nuestra resina bulk. ¿Sí? La construcción de la biobase. Doctores, la biobase no es un material. He visto acá, unos colegas,
Empezó a hablar que no, yo hago biobase, doctores, la biobase no es solo no es solo tener fibra, no es solo tener Everex. No es porque he visto una imagen, voy a hacer una biobase y le pongo un adhesivo igual estándar. No, la biobase no es un material ni dos, son técnicas, doctores. Va a ser el conjunto de muchos materiales para crear una estructura realmente buena, y ahí va un poco de la biomimética, tratar de imitar la vida. Entonces, todo eso es la biobase, es una base natural, podríamos decir, para que funcione bien. No son 1, ni 2, ni 3, ni 4 materiales, son técnicas que los vamos a ir viendo. Diseño de preparaciones, que ya hemos visto un poquito, vamos a ver un poco más también, y manejos oclusales también, que es muy importante. ¿Sí? Entonces, doctores, viendo estos 7 capítulos grandes, vamos a poder ver 20 técnicas y biomateriales. Yo creo que son 21, a veces 22, y a veces ya lo aumentan uno más, y uno más, y uno más. Aumentaría unos 2 más a esto, lo vamos a ver al final. ¿Sí? Entonces, en estas 20 técnicas y biomateriales, doctores, vamos a empezar a hablar de la zona de sellado periférico y el uso del detector de caries. ¿Sí? Esta zona de sellado periférico, a grandes rasgos los vamos a ver más. Mientras vamos avanzando les hablo, ¿sí? Vamos a ver zona de sellado periférico, uso de detector de caries, abrasión por aire, el biselado del esmalte, que ya hemos visto que es muy importante, el sellado del tinario inmediato, la desactivación de las metaloproteinasas también en adhesión, el resin coating con resina fluida a 0,5 milímetros, elevaciones de márgenes profundos, que es lo complicado en clase 2, estratificación incremental fina, uso de ribbon en paredes axiales y dentina profunda, uso de Verex para restauración de cámaras pulpares en dientes tratados endodônticamente. Vamos a poder ver reemplazo de esmaltes indirectos o semi-indirectos, parámetros de remoción de lesión de cracks, parámetros de remoción de lesión de caries, de remoción de cracks, reemplazo de tinario con resina compuesta de baja contracción volumétrica, reemplazo de tinario también con resinas compuestas que tengan de 12 a 20 gigapascales, uso de adhesivos Gold estándar de 40 a 60 megapascales en zonas de bajo factor C, uso de resinas duales también, desacoplar con tiempo y superar la jerarquía de bondabilidad. Este desacople con tiempo también tiene otra pelea muy grande, porque es esperar a la maduración de la capa híbrida. ¿Sí? Uso de aislamiento absoluto, qué importante se ha vuelto ahora el uso de aislamiento absoluto. Uso de magnificación. Aquí hablamos, miren, ya de 6 de magnificación a 8x. Es otra inversión, pero aquí creo que tenemos lupas de 3.5, 2.5, nos acostumbremos a trabajar. Porque también va a ser más adelante una necesidad. Y si queremos trabajar en estas calidades, ver realmente lesiones de crack, lesiones de caries, queremos hacer este tipo de odontología, va a ser de uso obligatorio la magnificación. Nada más que trabajamos en caries pequeñas para evitar problemas de espalda, la visión, muchas cosas. Magnificación, yo creo que sí es una, también tiene que estar en nuestras listas, creo, de un material más que tengo que gastar. ¿Sí? Y hay lupas caras, les digo, y lupas muy caras. Sí, pero son muy buenas. Entonces, doctores, miren, del 2002 al 2017 más o menos, ya lanzaron este artículo, justo el doctor David Aleman, que les digo, empezó a hablar de los protocolos de la biomimética, ¿sí? Restauraciones adhesivas, ¿sí? Odontología restaurativa. ¿Qué empezó a hablar? Que estos protocolos de restauración de biomimética utilizados para reproducir, cortada, ¿no? Y los dividía en 2 grupos, ¿sí? Los dividía en los grupos de protocolos de reducción de estrés, porque mientras menos estrés causemos a nuestros dientes o con los materiales, va a adherirse mejor también. Y protocolos de maximización de la unión. Si está bien sellada esa dentina, doctores, que ahí va el concepto también de seals de deal. Sellado es lo ideal. Si yo sello bien esta dentina, lo que ponga encima va a funcionar bastante bien. La cosa es que internamente, estructuralmente, esté bien funcionando mi diente. Ya hemos visto que si el diente funciona bien, la restauración no importa. Y es lo que dicen ahora, no importa la parte estética. Y los chilenos tienen una estética fea. Mostraban algunas restauraciones y ellos decían, la verdad no me importa mucho la estética. Primero, usar menos, ¿quién va a ver ahí? Quizás sí poner algunas cúspides funcionales, dependiendo de si es una restauración directa, pero no le ponen mucha importancia como otros que enseñan mucha estratificación o anatomía con resinas, como el doctor Andrés Román, no sé si lo conocen también, va a estar acá en Bolivia igual ya nomás, que maneja muchas resinas. Es un genio haciendo resinas.
pero es un genio. Vieran, creo que pone como 32 incrementos a un molar. Imagínense 32 incrementos para hacer estratificación de anatomía. También es un poquito exagerado, yo creo. Que tengamos una anatomía básica, normalita, bonita, ya funciona bien. Pero hay unos que no sé si exageran mucho, porque a ver, pónganse a trabajar 32 incrementos en un diente. El paciente va a ver eso para que después muerda. No cierra, doctor. ¿No ve? Entonces, bueno, quizás sí un poquito para la foto, pero es un genio. El doctor es un capo. Maneja resinas muy bien. Como hay algunos que manejan muy bien resinas en posteriores. Pero yo creo que una anatomía sencilla, que funcione bien realmente, basta. ¿Bien? Hablan de estos 4 paradigmas de la maximización de fuerza de unión, sellado marginal a largo plazo, sellar siempre, doctores. Si está bien sellada mi dentina, sellado dentinario, como por ejemplo, va a funcionar muy bien todo. Está sellada internamente estos dientes y sellamos, imagínense, si sellamos bien la parte interna y sellamos bien la parte externa, pues ese diente va a estar súper bien, va a funcionar muy bien. Mayor vitalidad pulpar, por eso es que hay técnicas de remoción selectiva de caries, trabajan en dientes vitales. Tratar de trabajar el mayor tiempo en un diente vital va a ayudar mucho también por la hidratación y muchos factores que tiene la vitalidad pulpar ese diente. ¿Sí? Disminución de la tensión residual. ¿Sí? Estos protocolos ya vienen desde hace tiempo y los estudió mucho David Aleman. ¿Sí? Entonces, la biomimética, doctores, sí, es imitar la vida. ¿Sí? Odontología adhesiva avanzada. Esto es una odontología adhesiva, doctores, porque nos dicen, no, la biomimética es otra cosa. No tiene nada que ver con adhesión. Y tiene que ver mucho con adhesión, más bien. ¿Sí? Son protocolos biomiméticos, son con materiales biomiméticos, ustedes lo están viendo, que tratamos de imitar o trabajar de la manera más parecida a nuestros dientes. Pero somos adhesivos, 100% adhesivos. Yo creo que les decía ayer, si ustedes creen en su adhesión, van a pegarse, porque algunos no, que la adhesión, que todavía no, que tengo miedo, que quiero hacer mis retenciones mecánicas. Bueno, entonces todavía tiene que animarse un poquito más a pegarse y van a ver que realmente pega todo. Una consulta. Doctor, cuando tenemos, digamos, una adhesión de una destrucción de un diente, por ejemplo, ¿no? 2 tercios de la corona, se construye en el posterior. Estructuralmente, las fuerzas clasificatorias no llegan a desalojar. En tema de adhesión, no, porque ya, como les decía, hay en resistencia en megapascales. Los dientes naturales tienen, por decir, una fuerza de 800 newtons. Lo hemos visto. ¿Qué tal si una restauración tiene 900 newtons de resistencia? Supera el diente natural. Y si las direcciones de fuerza. Las direcciones de fuerza, porque eso obviamente ahí va a ir el ajuste oclusal también, porque no vamos a dejar una restauración muy elevada. Tratar de hacer los ajustes oclusales, que también son uno de los puntos que se manejan, hacer ajustes oclusales y ver obviamente pues oclusalmente que esté lo más estable posible. Si no está estable, obviamente tenemos que hacer ya una rehabilitación completa para llegar a esa estabilidad oclusal de nuestros pacientes. Y si es necesario ya recomendar o indicar quizás algún tipo de unos planos a nuestro paciente, bueno, que se indica algún tipo de plano para evitar esa patología, porque la atrición se ha visto que eso es algo patológico, es algo ya de cada uno, no se la puede tratar, o el bruxismo, perdón. Eso ya es una patología interna de cada paciente que necesita, sí, algunos aparatos, quizás algún tipo de terapias incluso se ha visto para poder tratar esto. Porque con los dientes tampoco vamos a poder hacer maravillas, ¿no? Uno piensa que no, es que tengo bruxismo y voy al odontólogo, vamos a poner resinas, las mejores cerámicas de reconstrucción, igual va a terminar haciendo un desgaste en estos dientes, porque ya es algo de cada uno, ¿no? Entonces hay que ver. Ahora, el tema de fuerzas, por ejemplo, ahí sí hay todavía como un poquito la pelea en dientes anteriores, si no pongo post y utilizo este tipo de fibra, realmente el tipo de fuerza que reciben los dientes anteriores va a ser el mismo. Ya hay algunos casos que sí funcionan súper bien. Ya se está empezando a ver que están funcionando bastante bien. Ahora, tengo una boquita estable, estoy bien, no va a pasar nada. ¿Sí? Entonces, doctores, sí, vamos a empezar a hablar del sellado, de la zona de sellado periférico y del uso de detector de caries. Sí, a mí me gusta trabajar con este detector de caries. Hay unos que son, aquí llega de Ultraden, si no estoy mal, azul y verde, los detectores de caries. Ahora,
Este concepto, igual miren, Pascal Mañé y David Aleman, ¿sí? Este concepto nace en cómo debemos utilizar nuestro detector de caries. ¿Sabemos usar el detector de caries, doctores? ¿Qué nos decían del detector de caries? Cuando vas limpiando en la última capa para verificar que realmente es eliminando la caries, cuando lo pintábamos. Claro, pero pintábamos y eliminábamos todo lo que nos pintaba, ¿verdad? Hay que eliminar todo lo que nos pintaba. Sí tiene un poco sí se hace eso, pero ya llegamos, por eso es que hay que ver incluso el color o el tinte de detector de caries. Por eso que este es un rojo intenso. Y lo bueno es que como es muy intenso, pinta las zonas que tienen mayor invasión microbiana, porque esto detecta bacterias, un nombrecito, pero empieza a pintar más donde hay mayor cantidad de estas bacterias. Voy eliminando, pero llega un momento donde el tinte ya empieza a ser bajito. Entonces, algunas veces nos decían, tienes que seguir limpiando porque no quiero ver nada del detector de caries. Esta técnica del sellado periférico de caries y el uso del detector de caries quiere decir, podemos dejar ese tinte bien suavito todavía en la profundidad. ¿Sí? Voy a hacer un sellado periférico de mi caries a 360 grados, pero 360 grados dejando la menor cantidad de caries, el menor tinte posible. Es por eso que el color de la tinción de nuestro detector de caries. Exactamente. Dejar la menor cantidad posible de este tinte. Ya está, sí ve y es como que, uy, estoy dejando caries en esas cavidades. Dejar un poco, ahora miren, dependiendo del tipo de adhesivo, como les decía, hay adhesivos que esos ya los termina de sellar. Cuando son anaerobios o aerobios, podemos sellar. ¿Y qué pasaba cuando nos indicaban usar ionómeros? Había una técnica de uso de ionómeros que me ponía un ionómero en cavidades profundas con caries, esperaba un cierto tiempo, eliminaba el ionómero y tenía que ver que remineralice todo eso, no importaba el tipo de bacterias que existían en ese nivel. Y remineralizaba nuestro tejido, esperaba 7 días, 10 días, 15 días, usando ionómeros. Y los ionómeros ya tienen muchas desventajas en comparación a adhesivos o resinas. Entonces, ponemos una resina, no pasa nada. Existe remineralización de nuestros dientes, así sea el tipo de bacterias, anaerobias o anaerobias. Existe una remineralización, les digo, el cuerpo se defiende. Entonces, ahí va como que un concepto de que, pucha, están dejando caries ahora. Va a depender también un poco, no de la resina, sino de la técnica, de la adhesión va a depender mucho, porque si yo hago un buen sellado, una buena adhesión al contorno de esta caries, pues estoy pegado lo demás, de un poquito ahí va a ser menos de 0,2 milímetros, nada. Entonces como que el organismo se da cuenta y empieza a reaccionar y empieza a defenderse. Quizás pueda haber una retracción pulpar o quizás pueda haber una remineralización de esta dentina. Entonces es una defensa del cuerpo, se da cuenta. Entonces no llegamos a una endodoncia. ¿Y funciona con el universal? ¿Funcionaría con el universal? Sí, sí funcionaría con el universal, pero hay que ya la técnica que 2, 3 incrementos de universal. Quizás el grabado ácido a ese nivel sí, también es la pelea. No se tendría que grabar dentina muy profunda, pero que grabemos 2, 3 segundos quizás para un poquito mejorar esa adhesión. O utilizar chorro de bicarbonato, óxido de aluminio, perdón. Utilizamos óxido de aluminio también, vamos a ver más adelante cómo utilizar esto. Entonces dejar un poco de caries, sí, ahí va ya como que están dejando caries, ¿no? Y ahí, por eso les digo, van a haber conceptos medio raros, pero que funcionan. Y van a haber casos clínicos sin base. Sin base. Y van a ver cómo reacciona el diente radiográficamente, funcionalmente están dientes muy bien. Entonces dejamos un poquito de caries. Ahora también nuevamente va acompañado un buen diagnóstico pulpar. Claro, ¿Verdad? que la sintomatología de la piel. Exactamente. Porque cuando se colocaba esto, digamos, para cuando son cavidades muy profundas y ves que todavía está pigmentando la pieza con caries, bueno, siempre es lo recomendable utilizar de baja, ¿no? Para que no te Además, ¿verdad? Sí, buen punto. Ahora, ¿cómo hacemos eliminación de caries? ¿Con qué tipo de, qué métodos, qué presas, qué instrumentos utilizamos para hacer eliminación de caries? Parte de una fresa. Fresas de carburo. Y lo ideal es cuchareta de dentina o paradentina. No de dentina, la cuchareta no es cuchareta de dentina. Una cuchareta paradentina, ¿no ves? Y cómo también empezamos a eliminar, porque ¿qué escuchamos? Siempre somos de manera visual y táctil. Empezamos a ver, ¿no ves? Cuánto más tengo caries, cuánto tejido reblandecido hay a ese nivel. Y no sondas, doctores. La sonda es muy pinchacito y ya. Sí. Entonces sí, tratar de utilizar puntas romas o cucharetas de dentina que se fluyan.
y fresas de carburo de baja velocidad. Idealmente, si podemos utilizar multiplicadores o micromotores, mucho mejor, porque ya podemos controlar las revoluciones, mucho mejor. Pero, ya, pues mi presupuesto aumenta, ¿verdad? Pero ya depende de uno, ¿sí? Entonces empezamos a ver esto del tema de las eliminaciones de caries, y aquí podemos ver un poco de cómo tendría que ser esa eliminación. Manejamos, doctores, incluso parámetros. Ya puede ser en profundidad o ya puede ser a nivel de caras proximales. Podemos llegar hasta 3 milímetros en cara proximal. A 3 milímetros se dice que en esta distancia, aquí, de aquí, esta pared, 3 milímetros ya podemos encontrar cuerno pulpar. Entonces tengo 3 milímetros a ese nivel. Y 5 milímetros a nivel oclusal antes de entrar a la cámara pulpar por acá. Entonces podemos llegar ahí. Miren cómo entra una fresa ahí. Seguir haciendo eliminación y dependiendo del caso, si me sigue pigmentando, poder dejar un poco de lesión curiosa. ¿Sí? Estos artículos, como les digo, Pascal Mañé y David ya lo han estudiado, ya lo vienen haciendo. ¿Y lo trabajan en dentición temporal? En dentición temporal, no. No. Entonces ahora ya está contraindicado porque hace años, cuando estudiamos, bueno, nosotros buscábamos el clip dentinario, ¿no? Para justamente que ya no estaba. Exactamente, claro que sí, eso nos decían, sí. Claro. Ahora ya, chao, digamos eso, porque la sonda, bueno, hay estudios donde que más bien contaminan peor. Digamos. Sí, exactamente, sí, ya tanto el clip nos podría quizás ayudar, sí, un poco el clip dentinario, pero ya estamos viendo que es como que hay que analizar bien a qué profundidad estoy, obviamente ayudarme radiográficamente, trabajar con sondas periodontales, yo trabajo mucho con sondas periodontales, para ir midiendo cada vez la profundidad en que estoy, radiográficamente, sensibilidad o dentalidad pulpar, todo eso. Entonces, es como que un estudio complementario más, podríamos decir así, por el dentinario. Sí, entonces miren, lesiones cariosas, uso de detector de caries, doctor. Bueno, ahí han visto un poquito de lo que es Ribbon, ¿sí? Lesión cariosa, empezamos a utilizar nuestro detector de caries y miren cómo empieza a pintar, a ver cómo es antes. Este es como que el antes y el después, este es uso, ya empecé a usar Ribbon. Sí, aquí vamos a ver un poquito más el detalle. Ponemos nuestro detector de caries en nuestros dientes, doctores. ¿Cuánto tiempo? No hay ningún problema con los tiempos. Nos decían 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. Es necesario poner, pintar, sí, aplicar igual de manera activa con un brush. Poner, pigmentar, y ese rato podemos lavar porque ese rato empieza a hacer la pigmentación de estos microorganismos. ¿Sí? No hay ningún problema si dejo más tiempo o menos tiempo. ¿Sí? Lo que les decía, idealmente tratar de ver, trabajar con estos pigmentos, lo que les decía, lo bueno de estos es que es un rojo intenso, ¿ven? Y a medida que uno va eliminando empieza, y cuando son bacterias ya menos, no hay mucha cantidad de bacterias y empieza a bajar esa coloración. Entonces me puedo dar cuenta. No llega. El verde no es que sea malo. Es bueno que traiga ultravioleta, es bueno, pero yo he visto que a veces uno utiliza y sigue siendo el mismo tono de verde. Quiero llegar a un verde más suavito y rara vez me parece que es más suavito. Entonces no hay mucha pena. Es más pigmentado. Sí, es más fuerte. Pero este rojo sí me ayuda mucho. Sí. Este no. No llega. Pero funciona bien el que ya acá. El ultravioleta no tiene rojo, ¿no? Este, no, el de Chile. El Chile, por favor, sí. Ay, voy a traer, sí, ya voy a abrir mi casa dental, les digo, voy a hacer cosas. Entonces empezamos a la eliminación, doctores, y empiezo a ver que, miren, ya empieza a bajar la tonalidad de este detector de caries. Puedo seguir eliminando sin ningún problema. Y miren, sigo avanzando y miren cómo ya son cavidades profundas, miren, ya más bajito. Hago mis mediciones, 5, 3 milímetros, perfecto, no pigmento mucho. Voy a hacer un sellado de eliminación de 360 grados, eliminación periférica de la caries de 360. Buscar los 360 grados siempre, doctores, para que yo pueda hacer un sellado ahí. ¿Sí? Vean lo que les decía, empiezo a medir. Justo 3 milímetros. Para ver la profundidad. Habíamos dicho que tenemos 3 milímetros en esta pared, ¿sí? De acá, justo en la dirección que hasta antes que empiece un cuerno pulpar puede tener comunicación, ya con ello tengo 3 milímetros. El nivel oclusal tengo hasta 5 milímetros. Y miren cómo un pigmento bajito. Entonces, tengo mi eliminación de 360 grados. Me puedo adherir ahí, puedo hacer un sellado y puedo esperar que va a existir una remineralización de mi diente. El diente se defiende. ¿Sí?
ya sea con una dentina terciaria, que es una dentina esclerótica, pero es una defensa de mi diente que me ayuda a crear un tratamiento de conductosora. Doctores, la biobase, perdón, antes que me olvide, puede ir en dientes vitales como en dientes no vitales. Esto que estamos viendo no solamente es para dientes tratados endodontológicamente, no. El uso de fibras, adhesivos, todo puede ser tanto como para vitales como para no vitales por separado. Como decía, estos son los dientes no vitales, entonces no, puede funcionar muy bien en ambos tipos en esos tipos de dientes, ¿sí? Y aquí un poquito a ver del video si se logra ver cómo es la eliminación de caries. Uy. Y 360 grados, tratando de poner el mayor esmalte posible también para... Ese nivel también incluso en caras proximales, vamos a ver más adelante. Está muy recomendado usar también el micromotor o con ultrasonido por estas presas que solo tienen una parte activa para no trabajar o dañar la pieza vecina. Sí, pero también se puede trabajar con unas cuñas metálicas, no hay ningún problema. Entonces hacemos la remoción selectiva de caries, ¿sí? Siempre en orden, ¿no? O sea, primero paredes. Sí, exacto. Sí, siempre voy por las paredes, evitando entrar en profundidad. Siempre, sí. La presa, ahorita tengo una redonda, no redonda, sí, realmente yo tengo redonda desde la más pequeñita hasta la más, trato de entrar con las más pequeñitas ahorita para tener mejor control. Ahora, díganme, ¿no ve? Por eso es la magnificación muy importante. Complicado trabajar estos niveles, agua, sin magnificación, no sé, espejo. Ahora, yo trabajo mucho con espejos, sí utilizo mucho, no un espejo intraoral que usamos comúnmente, sino un espejo de ortodoncia o esos de fotografía intraoral. Eso lo puedo poner ahí y me da como que un campo más grande, entonces puedo concentrarme más. ¿Sí? Vamos a hablar sobre el biselado del esmalte. Ayer habíamos hablado un poco de esto, hemos visto que me ayuda mucho a evitar preparaciones muy agresivas. Ya se lo viene viendo hace tiempo, este concepto igual ya como que se ha copiado para incluirlo, incorporarlo a lo que es la biomimética. Biselado del esmalte sí o sí. Hay estudios, hay técnicas, ahí está la comparación de las restauraciones adhesivas indirectas posteriores, o las PR, ahora les gusta llamar PR, por si acaso. Estoy haciendo una PR, he escuchado. Hay unos colegas que dicen, voy a hacer PR, bueno, dijiste, está hablando, ¿no? Pero es en inglés, vendría a ser restauraciones adhesivas indirectas posteriores. Solo que suena bonito, ¿no ves? Wow. Sí, ¿no ves? Sí, yo he escuchado así que están haciendo. Y es por eso que le dicen, voy a hacer un resin coating, o voy a hacer un IDS. Son nombrecitos que en inglés que suenan bonito, pero a veces el paciente también como que me está haciendo ¿no? Entonces, suena bien a veces, ¿sí? Pero son unas restauraciones parciales adhesivas y directas. Son estudios que mostraron qué tipo de preparación tenía mejor funcionamiento también, ¿sí? Entonces hicieron este tipo de tablitas y podemos para corona completa, miren cuánto bajaba en resistencia en megapascales. 500, 2000 y algo. Y miren, para bisel completo, que es el verde, miren, más de 3500 de resistencia en megapascales. Solo haciendo biseles, doctor. Solo biseles. Entonces, con lo de ayer, con lo de ahora ya, yo creo que acostumbrarnos a hacer mayor biseles. Sí, miren lo que dice aquí. Las restauraciones del grupo bisel completo muestran una resistencia a la fractura significativamente superior. ¿Sí? En lo que se refiere a la resistencia a la fractura de las restauraciones del grupo corona completa, no mostraron un mejor rendimiento que los otros tipos de restauraciones de tipo overlay, indirectas. El segundo punto se refiere al diente, ¿no? ¿Perdón? Se refiere al diente. Cuando hacíamos bisel, obviamente la restauración cubría ese sustrato de esmalte y obviamente permitía mejor. Sí, exacto, sí, cuando hacemos biseles y a nivel dental, es lo que me quiero decir, ¿no? Sí, exacto. Entonces, este tipo de biseles, incluso en dientes anteriores, doctores, cuando utilizamos resinas, ese bisel me va a dar ese efecto de, exacto, que no se note esa interferencia entre diente y restauración. Entonces, una resinita siempre bisel. ¿Sí? Y en dientes posteriores también, ¿por qué no utilizar biseles? Lo que les decía, aquí tenemos este doble bisel. ¿Sí? Bisel interno, bisel externo. Para evitar la flexión cuspide, hemos dicho en este tipo de casos. Pero son biseles.
incluso autores en esto que vienen a hacer restauraciones proximales. Aquí se está trabajando mucho con el biselado, mucho, para evitar esta microfiltración. Lo más complicado tallar ese nivel un bisel, imagínense, sí, pero lo podemos lograr ya sea con fresas ultra finas de tipo punta de lápiz o las ultra delgadas. Magnificación, naturalmente, sí. Buen aislamiento, tener una banda metálica ahí para protección del ambiente vecino, o utilizar estas fresas de ultrasonido que solo van a vibración y solo tiene una parte activa y la otra no es activa, entonces podemos empezar a vibrar y empieza a hacer este tallado. Forma de biseles, pero para evitar esta microfiltración en las impresiones. ¿Sí? Es común ver. Vamos a hablar un poco del sellado del tinario inmediato, ¿sí? El IDS. ¿Qué, doctores? Bueno, les voy a mostrar. El gol estándar, doctores, o sea, la regla de oro, cómo se creó esta técnica, empezó con el Optibon FL de la casa comercial. Que este es el mejor adhesivo del mundo para mí, por las características que presenta, por el tipo de fotoiniciadores que tiene, por el tipo de mina terciaria que tiene para poder activarse. Este adhesivo utiliza un fotoiniciador, bueno, no dice la casa comercial que utiliza, porque todos los adhesivos, todas las resinas tienen como fotoiniciadores camporoquinona, ¿verdad? Sabemos que la camporoquinona es la que le da incluso el tono un poco más amarillo a todo. Hay adhesivos que están quitando esta camporoquinona para que mi adhesivo sea blanco, más que todo en estética, porque se decía o se dice que ese color amarillento del adhesivo puede alterar el color final de mi restauración también, si es una carilla ultra delgada. Por eso es que ahora hay adhesivos sin camporoquinona. Por ejemplo, hay el de 3M, es el Scotch Bond multipropósito, que es un adhesivo netamente transparente, ¿sí? Pero bueno, eso es otro tema, ¿sí? Cuando hablamos del Optibon FL, doctores, tiene en su iniciador, la casa comercial y sus indicaciones dice que tiene camporoquinona. Pero ya se está empezando a estudiar, ya se está empezando a ver, y sí, ya hay muchos grupos que dicen que tienen en sus iniciadores leucerina, que la leucerina también es un fotoiniciador de algunas resinas, de algunos cementos y de este adhesivo en especial, pero la casa comercial no lo dice, es como una patente, es como que el secreto de la casa comercial, porque esta leucerina tiene mucha compatibilidad con la dentina húmeda. Esta leucerina como que tiene monómeros funcionales hidrofílicos, tiene apetencia por el agua, y eso hace que sea un adhesivo superior a los demás. Incluso el universal no tiene esto. Entonces, eso hace que sea un adhesivo todavía más top a nivel dentinario, que la dentina es húmeda. Y es por eso también que se utilizó con este fin, de que sea el gold estándar por el tipo de gota que tiene el adhesivo. Este adhesivo viene en dos pasos, ¿sí? Tiene un primer y un adhesivo. Necesita grabado buenas. Aquí puede pasar Doc si gusta. Gracias. Este adhesivo necesita un grabado ácido, sí, este es un HRRIN, si quieren llamarlo así, o necesita grabar, ¿sí? Es un adhesivo de cuarta generación. Este adhesivo necesita un grabado previo, sí. Ahora me pueden decir, pero doctor, en dentina profunda, ¿cómo va a grabar? Podemos mejorar, vamos a mejorar incluso que haya mejor penetración de nuestro primer, pero necesita ser grabado. Quizás un poquito de ese daño de sensibilidad al diente sea mínimo, un poquito más de daño al diente de lo que ya tiene quizás, bueno, pues no va a hacer mucha diferencia, ¿no? Pero necesita grabado así. Utilizamos un primer, activación activa, 15-20 segundos, pero ya hemos dicho contando, poner, aplicar, un poquito de aire. El primer no se polimeriza por si acaso, no necesita luz. Dejo mi primer, dejo bien esta superficie, tengo que ver que esté brillosa. Después de un grabado ácido, la superficie queda medio con un color mate, ¿verdad? Opaca. Después de poner mi primer, tengo que ver que toda la superficie esté brillosa. Utilicé mi primer, un poco de chorro de aire, agarro y utilizo mi adhesivo. La ventaja de este adhesivo y lo que no tienen los otros adhesivos es el grosor de capa, que tiene de 80 a 100 micrones. Un adhesivo común, un adhesivo normal, un adhesivo universal, tiene un grosor de capa, si no estoy mal, de 20 micrones. No lo supera ni por si acaso este. Es por eso que también se recomienda utilizar 2, 3, 4 capas de adhesivo universal. Miren cómo es la gota, lo voy a pasar. Es una gota pesada, parece una resina fría, miren.
parece una resina fluida. Lo pueden ir viendo si quieren. Y es por eso que es el gold estándar y este es como que el adhesivo regla de oro para hacer el CD final, por el tipo de gota que tiene, es espeso, esa gota de adhesivo es gruesa, tiene un grosor de capa de 80 a 100 micrones. Entonces, No van a hacer acá. en un botecito. Entonces, doctores, este adhesivo, pues, no hay como ese grosor de capa de adhesivo. Eso hace que mi sellado dentinario inmediato sea mejor. Tengo una capa gruesa solo utilizando adhesivo. Y es por eso que ahora ya como que, entonces tengo mayor capa, un grosor de capa mayor que los demás. Que no es necesario utilizar una base, quizás deben utilizar un ionómero porque le da buen grosor. Y se adhiere bastante bien a mis dentinas. ¿Sí? Entonces, este vendría a ser el gold estándar para hacer sellado dentinario inmediato. ¿Sí? Perdón. Primero el primer, después el... Sí. Ahora, Osvaldo, yo quiero hacer el primer, unos 20 segundos, aplicación activa, un poco de aire, luego el adhesivo. Sí, el adhesivo, sí, vuelvo a colocar. No es, también ahora, doctores, no es que yo quiero ver ese grosor de capa enorme en mi pieza, ¿no? Basta con que una gotita podamos llevarla a toda la superficie, basta con eso, porque la misma consistencia, el adhesivo hace que empiece a fluir, pueda tener como que el mismo grosor de película en toda la superficie. ¿Sí? Sí, o sea, ácido, lavo, seco, primer, adhesivo, luz. ¿Cómo llegaría a actuar, doctor, el primer? El primer viene ese mismo. El primer es igual es hidrofóbico y el adhesivo es hidrofílico. Pero tienen monómeros que entre ambos pueden interactuar. Entonces el primer empieza a penetrar en mi dentina, empiezan los túbulos dentinarios y el primer empieza a penetrar. Y eso va a crear como una pequeña capa híbrida para que mi adhesivo pueda adherirse a este primer. Entonces el primer ingresa primero, como que prepara esa superficie para que mi adhesivo se pueda adherir. Entonces como que entre primer y mi adhesivo después. ¿Sí? Entonces se puede ir. ¿Sí? Ahora, puedo utilizar, habíamos visto, puedo utilizar un adhesivo universal para hacer mi sellado de final inmediato. Sí, tendríamos que duplicar, triplicar, porque ahí dice de 5 a 10 micrones de grosor de universal. Imagínense, tendría que utilizar 8 veces una capa, entonces es un adhesivo que voy a... Además te trae menos, miren cuánto trae el adhesivo. ¿Cuánto trae el universal? 8, ¿verdad? ¿Cuánto trae el universal? No, este universal es de muestra, que es bueno, el All Bond universal es muy bueno. Y este lo venden aquí. Este lo venden acá. Esta es la presentación de muestra, por si acaso. Hay una que es más gruesa, miren, este creo que me duró un diente y ya, 0,5 ml. Creo que la grande trae 3 ml. Sí, pero este trae el doble y en tema de costos este vale 450, creo el grande, ¿verdad? Creo. Entonces como que duplico como 1000 bolivianos y es un adhesivo universal. Quiero tener un motivo en FM que es un gol estándar, ¿verdad? Muchas gracias. Doctor, ¿el gordo cómo está? ¿Perdón? ¿El gordo cuánto está? Si no estoy mal, está entre $110, algo así. Es que el dólar se ha disparado en Sudamérica, ustedes saben, menos en Bolivia. Y en Chile me han dicho que se ha disparado mucho, entonces todo ha cambiado de precios. Yo lo había comprado la última vez en $105. El precio de allá, ni siquiera doctor va a ganar algo, ¿no? $105, que son como 730 bolivianos más o menos. Pero pues puede tener un adhesivo todo. Claro. Ahora, creo que como $105 más o menos. Igual. No, ahora no sé, yo no sé. 300, sí. Si compran más de 12, bajan los precios. No sé, yo soy sincero, yo pienso utilizarles lo que es el costo y yo no tengo ningún problema por... De la que Es de la KED, sí, de la casa comercial KED. Sí, no, yo una vez traje, van a ver tijeras de Ribbon, me han quitado en la... No puedes creer. Solo puedes creer. Sí, en Santiago. Sí, hay que meter por solas. No, yo he puesto la maleta y no. Lo raro es que
El doctor Iván, él la he traído, sí, me han sacado. Y el doctor, con el doctor que viajamos, el doctor Iván, no sé si lo conocen, con él viajamos mucho en Chile. Él trajo un montón de limas, él trae como 500 limas de endodoncia, porque él está haciendo la especialidad de endo ahora. Y necesitaba limas que no llegaban acá y se compró allá. No le dijeron nada de las limas, tenía así un montón de. No les miento, a más de $1,000 en lima, entonces imagínense. No, pero las limas pasaron normal, hemos dicho, van a pensar que son pues a todos los del avión, ¿no? Pero pasó yo con mi tijerita, he hecho mi tijerita así, no, justo las tijeras de arriba, no. Acupuntura de impresora. Entonces, si quiero utilizar un universal, puede, doctores, pero la técnica se modifica. Y les voy a mostrar, la técnica ya sería un resin coating, ya les voy a mostrar, pero se puede hacer con una adhesivo universal. ¿Qué ventajas me da hacer un sellado dentinario inmediato? Sea con la adhesivo universal o sea con este óptico NFL. Miren, adhesión sobre dentina fresca y luego adhesión al diente. ¿Sí? Porque me voy a adherir, ese rato mi diente preparado va a exponer muchos túbulos dentinarios. Yo voy a ese rato penetrar de manera inmediata, por eso que es sellado dentinario, su mismo nombre dice, ¿sí? Entonces de manera inmediata me adhiero a piso, de manera inmediata un sellado dentinario inmediato, y como tengo una capa de adhesivo en el piso, me voy a poder poner todo lo que ponga ahí, sea resina, cemento, igual va a adherirse, porque resina con resina, tiene los mismos componentes, ¿sí? Polimerización y estabilización adecuada de la capa híbrida. Esta capa híbrida con este adhesivo aumenta el grosor de capa y va a mejorar mucho los valores de adhesivo, ¿sí? Podemos dividir la adhesión en dos etapas distintas, una en esmalte seco y otra en dentina húmeda. Mi dentina va a estar con sellado dentinario inmediato, mi esmalte puedo después de hacer un desgaste y luego puedo hacer otro tipo de adhesión en esmalte y otro tipo de adhesión en dentina, ¿sí? Por eso es que como que dos etapas de adhesión. En dentina con el sellado dentinario inmediato está con un adhesivo. Mi esmalte puedo utilizar otro adhesivo, el mismo adhesivo si gusto, puede tener otro tipo de adhesión también en esmalte y otro tipo de dentina, ¿sí? Retrasamos la carga funcional a la dentina, protección contra infiltración bacteriana menor, reduce sensibilidad postoperatoria, mejora las preparaciones biológicas, tejido dentario reforzado, porque se refuerza esta dentina obviamente, sustituye las fórmulas de retención y resistencia, porque voy a ir a toda la superficie, entonces ya no van a haber micro retenciones, ¿sí? No necesitamos luego anestesiar, o ese rato a veces no es necesaria la anestesia también, para un sellado inmediato. Sí, doctores, si voy a tomar impresiones, sí utilizar la eliminación de la capa inhibida, ¿sí? No sé si sabían de la capa inhibida, utilizar glicerina, sí o sí. Para la resina, sí o sí, eso es normal, ¿ya? Compatibilidad con cualquier adhesivo y cemento, porque es un adhesivo que está ahí en el piso, puedo utilizar cemento, resinas, más adhesivos, no hay ningún problema sobre el adhesivo. Ahora, si yo tengo un sellado dentinario inmediato, con una preparación, imagínense, hago mi sellado dentinario inmediato, quiero cementar una corona, ¿voy a hacer un grabado ácido de ese nivel? Puedo hacer tengo un diente, lo preparé para una incrustación, no sé, hago un sellado dentinario inmediato. ¿Voy a hacer un grabado ácido a este sellado dentinario inmediato? No va a ser tan necesario, quizás sí al esmalte que me quede. Y ahí vendría a ser ya que es un grabado selectivo solo de esmalte. Hago mi grabado, por eso es que voy a tener una adhesión en esmalte y mi diente ya sellado se va a pegar. Quizás sí una pequeña activación de este sellado dentinario inmediato, podemos utilizar un poco de chorro de óxido de aluminio, quizás a 25 micrones, o una fresita, la más desgastada, la más viejita que tenga, pasar de manera suavita, no eliminando este sellado dentinario inmediato, sino un poquito que se active eso para poder hacer ya un otro adhesivo, y adhesivo con adhesivo les decía, se va a pegar bastante bien, ¿sí? No necesitamos eventos temporales después. Protección de recubrimientos pulpares directos, doctores, hay muchos que están utilizando esto para hacer una protección pulpar directa, ¿sí? Dependiendo del caso, también hemos visto el diente se puede remineralizar, dependiendo del caso. Ahora, en tema de materiales bioactivos que utilizan en endodoncia, hay muchos. Biodentina creo que es el mejor. Yo creo que es el mejor. Ahora hay el Teracal que está llegando acá, que también es muy bueno, el Teracal que es fotoactivado. El trióxido agregado de aluminio, no sé cómo se llama, la verdad no sé. Que es muy bueno el Teracal, que es un protector pulpar directo fotoactivado. Y acá que nos trae a Roto. Y casi toda la empresa, toda la línea Visco tiene la representación de Roto. ¿Sí? Es muy buen protector pulpar, Teracal y Biodentina.
Yo creo que son los tops a nivel de protecciones pulmonares. Pero ya hay gente, hay locos que les digo que están haciendo protecciones pulmonares. Yo voy a hacer uno de esos cuando empiece a utilizar este adhesivo para ver cómo funciona. ¿Sí? Entonces, muchos beneficios cuando hacemos sello dentina inmediato. ¿Sí? No solo es que sello mi dentina y listo, me ayuda mucho en valores de adhesión. Es una de las técnicas para hacer maximización adhesiva en los dientes también. Porque estoy poniendo un adhesivo, netamente un adhesivo en mi diente. Sobre eso se va a pegar todo tipo de resinas, más cementos. ¿Sí? Entonces, trabaja muy bien. Vamos a hablar de la desactivación de las metaloproteinasas también. ¿Sí? No sé si han escuchado de estas metaloproteinasas también que alteran un poco la adhesión en los dientes. No. Sí, MMP, que en todos lados se lo encuentra como MMP por si acaso, no desglosan como metaloproteinasas. Creo que nos vamos abajo, ya ha hecho calor, ¿no? Hay este estudio, doctores, miren, de 1998. ¿Sí? ¿Perdón? No, me estás en calor. Es que usted es joven. La moción de las que son agentes suavizantes de las caries dentales. Estas metaloproteinasas empiezan a trabajar sobre dentina, empiezan a suavizarla. Estas metaloproteinasas en todo tipo de caries vamos a encontrarlas. ¿Sí? Entonces, esto fue descubierto, miren, en 1998. ¿Sí? Bien, una vez activado, comienza a descomponer el colágeno que presentan nuestros dientes, que ha perdido su incrustación. Empieza a hacer como una degradación de nuestra dentina para que nos entienda. ¿Cómo las desactivamos? Hay que desactivar estas metaloproteinasas porque no es eliminación de caries quizás, o hay tejido reblandecido, estas metaloproteinasas sobre el colágeno de la dentina empieza a trabajar y empieza a desactivar, empieza como que eliminar un poco. Muchas veces la dejamos, entonces tenemos que desactivarlas y se las puede desactivar utilizando clorexidina al 2%. Ahora, ¿cómo es esta técnica? Porque igual ahí va la pelea. ¿Cómo yo utilizo clorexidina antes, después? ¿Qué porcentaje? ¿Cómo debo aplicarla? ¿Debo secar la clorexidina? ¿Debo dejarla mojada? Entonces nosotros agarramos clorexidina al 2%. Utilizo mi adhesivo universal, agarro mi eliminación de caries. Perfecto. Caries, tejido reblande, o bueno, tejido, ya eliminé todavía van a existir metaloproteinasas. Yo agarro clorexidina, antes del adhesivo agarro mi clorexidina embebida en una tornita de algodón, o con un brush si quieren. Es mojar la superficie, no mojar, dejarla húmeda. Húmeda, doctores, no mojar la cavidad, porque uno va a querer secar y a veces saca toda la clorexidina. Esa clorexidina tiene que estar actuando ahí, pero húmeda, lo más seco posible, pero húmedo. ¿Se me entiende? Idealmente muchas veces se utiliza, sí, es medio raro, ¿no? Lo más seco posible, pero húmedo. Mal que mal estamos bien. Entonces, este sí es medio raro, ¿no? Pero sí, ahora, se puede utilizar mucho, sí, mojar la cavidad y utilizar estos rollos de papel, cortarlos, utilizar estos absorbentes, exacto, que absorban el exceso y dejar ya eso está húmedo. Dejamos eso que empiece a actuar ahí. Y después podemos dejar actuar unos 5 minutos, 3 minutos. Es bastante, ¿no? Ahora van a ver después lo que viene más adelante. Más adelante. No, después ya podemos hacer nuestra técnica de adhesión. Si utilizo un Optibond FL por el tipo de primer, no es tan necesario hacer esta desactivación de metaloproteínas. Porque el primer ya lo haría. Exactamente. ¿Sí? Entonces es una técnica que se utiliza, si es que no voy a utilizar un adhesivo Gold estándar, puedo hacer esta desactivación con clorexidina. Ahora hay adhesivos de Ultraden que trae el PIC, si no estoy mal, trae clorexidina en su composición. Pero ahí también va cuánto de clorexidina tendrá en un botecito que tiene primer, que tiene adhesivo, que tiene clorexidina. Imagínense, ya, pues todo en uno es raro también. ¿Sí? Entonces, salud, dinero y amor. ¿Los hijos? Vamos a hablar sobre la abrasión por aire, doctores. Aquí, ¿quiénes utilizan microabrasión? Óxido de aluminio, 25-50 micrones. ¿Quiénes hacen ortodoncia? ¿Sí? Para los brackets que utilizan, ¿sí? Exacto, para limpiar. Pero esos son más de laboratorio, son más para... no uso en boca. Yo creo que esto también, mira, no hay que incorporar un microabrasivo a nuestra consulta.
Y aquí todos trabajamos en consulta privada. La mayoría, ¿no? La mayoría no. ¿No? Creo que la mayoría sí. Pero miren, ahora hay que incorporar un microrecibo. Ahora ya, microrecibo, micromotor, lupas, luz. Es duro. Pero es un proceso. Yo ya estoy en las lupas. Estoy emocionado porque mis lupas están guardadas en Chile desde enero, febrero, marzo, abril. Desde mayo están mis lupas en Chile, no puedo, no, mentira, mayo, junio. Julio, agosto, septiembre, 23 meses están, ojalá estén bien mis lupitas. Pero bueno, ahora, yo sí utilizo mucho ya microración. Además que le da otro tipo de textura al diente, se ve más bonita para las fotos. No solo por la foto, sino que le da muchos beneficios a nuestros dientes también. Hay técnicas incluso de remoción de caries solo utilizando microabrasivos. Aquí van a ver una. La lesión de caries solo usando microabrasivos. Es una carie. Es una lesión de caries, sí, de microabrasivo. Obviamente es una magnificación con microscopios. Ya estos como que son todos los que empiezan a ya muy conservadores. No, muy, solo con microabrasión de eliminación de caries. ¿Qué se puede hacer? ¿Por qué no? Sí, ya después una técnica adhesiva y eso ya. Pero ya hay eliminación de caries con microabrasivos para ser lo mayor conservador posible. ¿Sí? Como que después es rehabilitación, ¿sí? Miren, doctores, ¿qué diferencia hay en utilizar microabrasivos? Y bueno, además en la reconstrucción, adhesivo, ahorita voy a poner otro video. Sí, entonces, miren, doctores, miren o no contaminados nuestros dientes. Miren nuestros dientes contaminados, sí o no, cuando viene después de una endodoncia, le pone su cemento provisional y pasa esto. Sí, esto me pasa a mí seguido igual. Yo no hago endodoncia, yo solo hago rehabilitación. Sí, entonces tengo un endodoncista, me lo vuelvo a mandar y veo este diente así. ¿Y cómo puedo eliminar? A veces seguimos con la fresa y sigue pegadita, a veces queremos lavar, que no sé qué. Microabrasión nos va a ayudar, miren cómo nos deja la superficie súper limpia. Súper limpia. Y esto quita valores de adhesión, por si acaso, doctores, a nuestros dientes. ¿Sí? Uno piensa que no va a pasar nada, tengo más superficie para adherirme, sí, pero aquí en biomimética tenemos que hacer lo más adhesivo, sacar el provecho a todo para mantener la maximización de fuerza adhesiva. Sí, es otra técnica. No, yo tengo una pistola, le voy a mostrar como la pistola que tengo, que es directamente en boca, obviamente sí o sí aislamiento absoluto, sí o sí, imagínense si no puedo el paciente va a estar ahí atorado con sí o sí óxido de aluminio. Utilizo unos papelitos de estos absorbentes y directamente en boca, luego lavo, seco ahí y listo. Doctor, sí o sí es ¿esos 50 micras? de 25 micras idealmente. ¿Quién trae 25 micras? Tecnoden de Santa Cruz. Creo que es la única empresa que está trayendo, y no es porque yo compré todo de ellos, pero son los únicos que uno empieza a buscar, averiguar. Aquí llega solo de 50 micrones. Es muy grande esa partícula. No pareciera, pero es grande en diente. Porque uno agarra y dice 50 micrones, pero esto es chiquitito, pero no se entiende y ya no se da cuenta. Utilizo 25 micrones idealmente. Sí o sí 25 micrones. Ahora, me ayuda mucho a hacer eliminación de restos de cementos provisionales, quizás de eliminación de caries, quizás de un tejido engrandecido, o algo que me ha quedado por ahí me ayuda mucho. Trabajo a unos 2 centímetros de distancia, protección para el paciente, protección para mí. Yo he visto un video de un colega también que me ha reído, quisiera mostrarles, pero no, va a ser muy poco ético, que agarra y empieza a hacer, les voy a contar cómo él agarra el microordenador, que vamos a hacer adhesión y sin lentes, sin así. Y se va, así se tiene que hacer. No, pues doctores, yo creo que hay que tener protección, buena protección. O sea, es chistoso y es duro a la vez. Y empieza a mostrar así, pero bueno. Protección para todos, pacientes y nosotros. Sí, protección para todos. Nosotros lentes, barbijo, gorrito. Sí, entonces trabajar. Sí, doctores, entonces, sí o sí, microordenador también, doctores. Y nos va a ayudar. Bueno, aquí tienen video, aquí tienen otro video. Sí, microordenador, cómo va a cambiar la superficie y tiene que verse en la superficie mate. Sí, este BioArt es el que yo tengo. Lo vende aquí
Business. Sí, este también yo tengo. Sí, yo utilizo un minuto, 2 minutos, sí. Yo no tanto controlo el tiempo, pero tengo que ver una superficie, sí, color mate, limpia. Entonces pongo una distancia de, bueno, 50 micrones, 50, 20 bares de presión. Y empiezo a ver que mi diente esté limpio, que se vea con esa superficie mate, limpia, ¿sí? Como si fuera un grabado ácido. Sí, una distancia de unos 3 centímetros más o menos, y ahí empiezo. Hay estos microneadores que son para pacientes, para sillones. ¿Sí? Ahora me han dicho que se puede trabajar en el chorro de bicarbonato, no sé si las micropartículas van a tapar este chorro de bicarbonato. A mí me han dicho que uno puede utilizar la pistola del chorro, pero unos me han dicho no puedes tapar la pistola y es peligroso, porque es distinto a los micrones. ¿Sí? Si sean pequeñitos tiende a tapar. ¿Sí? Entonces tener mucho cuidado. Sí, entonces miren cuando utilizamos chorro de bicarbonato en esmalte, cómo varía. Sí, cómo varían las superficies. ¿Sí? Sin chorro, con chorro en esmalte, sin chorro, con chorro en dentina. Esto incluso, doctores, me ayuda mucho. Aquí yo puedo hacer la técnica de sandblasting o la técnica de Una vez la dentina preparada empieza a eliminar, es decir, layer, barro dentinario. Yo cuando agarro incluso esta técnica y puedo hacer un diente vital, algún diente, este barro dentinario por la presión del chorro de óxido de aluminio puede hacer que esto empiece a obturar o a tapar esta dentina para evitar una sensibilidad postoperatoria también. Podría ser entre comillas como una técnica de un sellado dentinario utilizando óxido de aluminio, porque el mismo, lo que les decía, el Smith Layer empieza a tapar estos túbulos dentinarios. ¿Sí? Ayuda a taparlos y ayuda a una sensibilidad postoperatoria. Sí, este es el que yo les digo el que trabajo, BioArt, que es este que yo tengo. Este BioArt, micro llanto. ¿Sí? Que eso aquí lo tenemos en Dental Business, creo que estos están 300 bolivianos, 400. Sí, sí. Y ahora, chorro bicarbonato más, doctores, vayan haciendo su lista para Navidad. Yo tengo mi sugar mami en la mierda. Entonces, chorro bicarbonato más, doctores. Esto incluso ayuda a mejorar valores de adhesión. Ya hemos visto sello dentinario, desactivación de metaloproteinasas, microarenado. Entonces, mis valores de adhesión cada vez puedo mejorar y aumentar. Y es por eso que a veces no se habla de que la adhesión funciona, porque a veces no conocíamos o no utilizamos estas técnicas para mejorar mi adhesión. Uno pensaba es agarrar el adhesivo y listo, pongo y tiene que pegarse. No se pega, no sirve. ¿Entienden? Entonces, hay cositas que hay que ir implementando, cambiando para mejorar técnica adhesiva. Y si estoy bien pegado, voy a estar tranquilo. Miren, ahí está el Smith Layer, cómo empieza a hacer la penetración de los túbulos dentinarios, ¿sí? Con un sandblasting. Vamos a hablar del resin coating, que aquí vendría a ser una variación. No sé si han escuchado el resin coating, que es una variación del sellado dentinario inmediato. Si es que no voy a utilizar el adhesivo Gold Standard, si es que voy a utilizar un adhesivo universal, debo aumentar ya una resina fluida. Más o menos el resin coating vendría a ser como este. ¿Están más videos, doctorito? Ese vendría a ser un resin coating. Imagínense que ese es su diente y ese líquido es una resina fluida. Necesito una resina fluida que tenga carga. Voy a poder ver así. Tengo que ver igual brillosa. ¿Sí? La superficie igual brillosa en mis dientes. ¿Sí? Este resin coating, doctores, lo puedo hacer, les digo, con una resina fluida. Tengo que tener un grosor de capa de 0,50 micrones. ¿Cuánto es eso? Lo pongo en diente. Tiene que ser lo suficientemente visible en toda la superficie, pero delgada para llegar a esos 50 micrones. Es posible también medir 50 micrones en un diente. No voy a poner 50 micrones. 1, 2, no, es imposible. Entonces tiene que ser una capa. Por eso, perdón. Doctor, una pregunta. ¿Y no se podría, digamos, no, esta duda que tienes en la entrevista, no se podría poner un protector pulpar antes, digamos, y luego hacer Hay lo que les decía, hay grupos que quieren utilizar protectores pulpares, pero bajan valores de adhesión utilizando un protector pulpar. Claro, Poniendo
Se podría utilizar, pero ya con el tema de estos adhesivos, por las características que presentan, ya no es tan necesario. Ya no es tan necesario. Si usted gusta usar todavía un protector pulpar, podemos trabajar, sí, pero valores de adhesión vamos a bajar. Porque los valores de adhesión sobre un protector pulpar también empiezan a bajar. No hay mucha adhesión sobre un protector pulpar. Pueden adherirse, sí, pero no se adhieren mucho como se podría adherir con una dentina normal. ¿Sí? Entonces hacemos este resin coating, doctores, ¿sí? Miren, es utilizar, tengo mi diente vital, mi eliminación selectiva de caries puede ser, ¿sí? En este caso, hago mi capa híbrida, o sea, hago ácido adhesivo 2, 3 capas es universal, ponemos después una resina fluida que tenga carga. ¿Qué resina fluida tiene carga que llega al mercado? HDI. Que yo conozca. HDI, de Miserium, que trae agua. ¿Sí? Entonces es bueno. Ahora, Miserium es caro. Un kit, ¿saben cuánto cuesta un kit de resinas? No, el grande, el completo. Tiene ventajitas, tiene un calentador de resina que uno puede cementar con resina. Te regalan, creo, 3 Biofunction, te regalan 2 fluidas. Bueno, no te regalan, ¿no? Yo creo que el precio sí cuesta, si no estoy mal, todo el kit cuesta como 7,000 bolivianos. Pero tiene 17 resinas. No los estoy obligando a comprar, ¿no? Pero ahora si uno compra, hay kits más pequeños o vienen de manera individual. Creo que cuesta como 400 pesos cada resina, 350, 400. Este kit viene con una escala cromática, solo tiene 3 esmaltes. Tiene 3 esmaltes y trae como 10 dentinas, si no estoy mal. Como que sabemos que la dentina del diente natural le da el color, entonces le da esa propiedad a estas resinas, es muy bueno por eso. Solo 3 esmaltes y más que toda la estratificación va a nivel dentinal. Y el esmalte ya tiene 3 esmaltes como que jóvenes, medianos y adultos. Entonces es más fácil estratificar estas resinas. Sí, pero no es necesario comprarlas, ¿sí? No, pero tiene su fluida, sí, es una resina que tiene mucha carga, muy buena esa resina. Creo que termina ahí resinas con carga de Ivoclar, si no estoy mal, pero no sé si están llegando. ¿Sí? Entonces hacer mi resin coating es poner una capita de resina fluida, lo más delgada posible pero visible, sobre eso, ¿no? De resina fluida, o sea, hago mi adhesión, aquí hago mi adhesivo, el verde es el adhesivo, exacto, encima de eso pongo mi resin coating, va a ser poner resina fluida nada más. Eso vendría a ser la técnica de resin coating. Y listo, y ya está, y sobre eso ya puedo hacer estratificación de resina. Esto vendría a ser como una protección pulpar también directa, es como un sellado dentinario inmediato, pero modificando la técnica con el adhesivo Gold Standard. Vendría a ser lo mismo, porque la fluida le da ese grosor de capa que tiene el adhesivo. ¿Entienden? Pero se puede realizar este resin coating. ¿Sí? Entonces ya sea en cavidades así, o a ver si voy a hacer algún tipo de preparación. Y lo mismo puedo hacer un resin coating. ¿Sí? Y luego ya técnicas de impresión sobre cementación. Ahora, otra pregunta que sean, ¿se puede hacer sellado dentinario inmediato o resin coating sobre dientes no vitales? Ahí tienen la respuesta. Sí, se puede hacer un sellado dentinario inmediato sobre un diente no vital, se puede hacer porque igual voy a aumentar valores de adhesión a ese nivel. Un resin coating también, ¿por qué no? Porque estoy poniendo una resina en ese piso. Se puede trabajar y ya no utilizamos bases. Yo sí pongo un poquito, ¿dónde utilizo yo? No lo creo, es solo poner un poquito en las gutaperchas, sin nada de hielo, un poquito ahí. Un poquito ahí. Sí, exacto, sí. Un poquito, bien poquito ahí y listo. Sí, entonces ahí está nuestra resina y este es nuestro resin coating. Debo ver esta imagen, doctores, ¿sí? Miren, se ve lo suficientemente gruesa, ¿sí? Resin coating, fluida y ya puedo hacer una preparación sobre eso. Doctor, ¿y si es cierto, qué podemos hacer? ¿Volvemos a retirar? ¿Volvemos a limpiar? Molestias. Sí, digamos, por algún motivo. Después de todo esto, escucha. No, doctor, no he tenido problemas, le juro que no he tenido problemas que hayan venido, me está doliendo. No he tenido sensibilidad después de ese rato inmediato hago esto, ya después por eso les digo que es preparar esto es
con calma. Después de esto, a veces le dejo hasta así sin provisional, no tengo problemas de nada. Sí. De nada, les juro que no. Les juro que no he tenido problemas de que, pucha, me está doliendo y ahora qué hago. Y si tuviera dolor, no sé, radiografías, ver qué algo en la técnica ha fallado. Y quizás volvería a hacer otra vez esto, pero no, la verdad es que no, experiencias, sí, no, malas experiencias, no, sí, buenas. Entonces, no, sí. Quizás sí radiografía, yo creo después ver que alguna técnica podría haber fallado, algo de modificar, no sé, pero no sé. ¿Perdón? Lo volvería a hacer nuevamente, sí, lo volvería a hacer. Diagnóstico, digamos. Tal vez No, hemos sensibilidad fallado en no. el diagnóstico. No tenía malencia. O podría ser algo del diagnóstico pulpar, quizás. No, la verdad es que no. Doctor, ¿y es piso y paredes o solo Piso y paredes. Sí. Luego un tallado tratando de exponer nuevamente el mayor esmalte posible. Sí, siempre eso, esmalte, siempre. Ahora, porque cuando uno hace una técnica adhesiva, siempre el adhesivo tiende a contaminar mi esmalte. Entonces, luego hay que hacer una reactivación de ese esmalte con una fresita delgadita, eliminar todo el exceso de adhesivo que pueda quedar en el esmalte, para luego hacer sí otro grabado en el esmalte, obviamente, y ya otro tipo de adhesión. Sí, siempre, esmalte, siempre dejarlo expuesto, luego limpio. Sí, exacto. Elevación del margen profundo, doctores, también. Esta es una clasificación que empezaron a manejar, esto es de periodoncia, ¿sí? Sobre, como que empiezan a dividir en 3 categorías la elevación de estos márgenes o cómo deberían tratarse, cuando realmente es clínico y cuando no, ¿sí? Entonces, la ubicación del margen cervical, ¿sí? Aquí les voy a mostrar los 3, ¿sí? Hay una clase 1 que vendría a ser la no quirúrgica. Hay la clase 2 que es quirúrgica y solo es un abordaje gingival, y una clase 3 o una 2B que ya es con un abordaje óseo. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo vendrían a hacer estas elevaciones de margen. Cuando hacemos aislamiento, también las gomas, yo creo que las gomas también juegan un papel muy importante al momento de hacer aislamiento. Y es por eso a veces que no nos gustan nuestras gomas. Tenemos acá son feas, la verdad es que son feas gomas. Lo está poniendo y ¡pam! Otras terceras, ¡pam! No, y se estresa, uno se estresa y ya no quiere hacer más, ¿no? Entonces, buscar una buena goma. ¿Qué buenas serían gomas? Serían Nickton, yo creo, y hay una de Coltene que es una morada, muy buena. Bueno, la Nickton yo creo que es la mejor. Ya está llegando al país Nickton, ¿verdad? Ya hay Coltene, no es Coltene, digo, Codensa está trayendo 170 bolivianos, creo que cuesta la caja. Ahora sí trae como 40 gomitas, 40, 50 gomas. Pero es pero muy buena goma. Es esta celeste. La que se ve bonita. Además que ese color hace que te dé paz al trabajar. No sé por qué ese color. A mí no me gusta el celeste para nada, pero aquí es el único momento que me gusta. Vamos a querer hacer amarillo con el Bolívar. No te gusta el celeste. Pero es el único momento que podamos con celeste y me da paz, porque después veo celeste y estoy estresado. Pero sí, da una sensación de tranquilidad trabajar con esa goma. Si la han trabajado, la han visto, la vamos a ver, voy a tener para trabajar el paciente que vamos a hacer, vamos a trabajar con estas gomas. Y además que el tipo de textura y el tipo de látex hace que se imagine muy bien estos niveles. Vamos a ver más adelante cuando hable de aislamiento cómo se imagina. La goma es la que hace sola, todo. Uno agarra quizás un poquito de la espátula, se ayuda y empieza a imaginar y bien sí hace como que baje un poquito. Para la foto, para trabajar, como les digo, da mucha paz este color. Creo que tiene incluso hasta una patente celeste para que solo tenga Nickton, porque hay otras celestes, pero no otros. Si quieres celeste que te cueste es caro. Si unos 70 bolivianos por 40 gomitas. Una preguntita, ¿y qué sistema de bandas y matrices Sí, utilizan? vamos a ir a eso y los voy pasando también para que vean. Es que a mí me preocupa porque cuando haces aislamiento, o sea, la parte proximal es súper complicada. Sí, es lo más difícil. Ahora, doctores, lo que les digo, mire, ese efecto que empieza a separarse hace la goma. Empieza a imaginar, me ayuda mucho que a nivel de la papila,
las retrae incluso un poquito y tiene como un efecto que empieza a hacer separar. Podemos utilizar cuñas de madera a ese nivel para separar todavía un poco más y tener un poco mejor acceso a esas caras proximales. ¿Qué sistema de matrices manejamos? Yo manejo mucho esta que es la de Garrison. ¿Y eso hay aquí o no? Ay, no, doctor. Tiene la Muy poner. internacionales ustedes. No, pero ya están, doctora, ya están leyendo esto porque se le supuestamente. Pero es que la idea es que conozcan, porque la verdad ¿qué nos dicen la verdad las casas comerciales? Doctores, empiezan a mostrar, a hablar, nos van a empezar a preguntar, nosotros vamos a empezar a traer y vamos a empezar a vender. Porque esto yo no me beneficio solo yo, o sea que no, pues la cosa que todos tengamos, incluso los refills que no hay, entonces ellos ya están en eso, Sí, entonces la idea de traer, mostrarles para que conozcan, ustedes pueden ir a, me he mostrado en un curso, así, ¿verdad? Entonces como que se van a dar cuenta que hay una gran cantidad de colegas que están preguntando, averiguando, y ellos empiezan a exportar y empiezan a vender. Sí, entonces estamos en eso, ya estamos, porque ya hay un grupo de unas 20 personas que ya están hablando y exigiendo este tipo de matrices. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta? Yo les puedo vender esa en... ¿Cuánto cuesta esa?